Bien, como lo había anunciado, me acompaña en este segundo momento del programa María Emma Manarelli. Ella es jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cómo está, María Emma? Gracias por venir. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, es una invitación en dos planos. Hablaremos de la biblioteca, por supuesto, que ha cumplido este año 197 años de fundación, lo cual, como conversábamos, dice mucho de esa generación de peruanos que inició el camino de la República. Pero usted es historiadora y además es una especialista en el tema de género. Así es. Ahora en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, apareció su libro La domesticación de las mujeres, patriarcado y género en la historia del Perú. Y yo quería empezar conversando con usted de ese tema, porque hoy lo charlaba con Juan de la Puente, en el Congreso hubo una discusión respecto de la formación del Consejo Nacional de la Magistratura y el tema de la paridad de género, que ha estado muy presente en el debate político en los últimos meses. Quedó un poco de lado, no se llegó a ningún consenso. ¿Cómo recibe usted una noticia como esa, por ejemplo? ¿Le parece normal? ¿Le parece que en el Perú, en los últimos años, a pesar de que se viene discutiendo mucho el tema de enfoque de género, todavía no hay una verdadera actitud política para darle relieve? Sí, me parece que hay muchas resistencias de todo tipo, de distintos sectores, ¿no? A aceptar la igualdad, ¿no? un equilibrio, un balance, una igualdad entre hombres y mujeres, de género. Es muy amenazante todavía, ¿no? Ahora, ¿esto siempre fue así? Tenemos como la deformación de decir, bueno, la peruana es una sociedad machista estructuralmente y nos contentamos con esa respuesta que en verdad no dice mucho, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos distingue hoy es que las mujeres estamos en el mundo público y opinamos como tales, ¿no? Ya no opinamos como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, o sea, no opinamos desde el parentesco, sino opinamos desde la ciudadanía. Entonces, eso despierta temores específicos, ¿no? Digamos, siempre ha habido resistencia, siempre ha habido crítica, ¿no? Desde que el mundo es mundo, probablemente las mujeres se han resistido, han buscado alianzas o han inventado formas de revertir situaciones de dominación, ¿no? Porque siempre ha existido, pero de distintas maneras, ¿no? No podemos, digamos, ponernos en un molde y obviar los matices, al contrario, ¿no? Ha habido muchas diferencias, muchas formas de enfrentarse a la desigualdad, a la violencia, ¿no? A la maternidad forzada, al rapto, al secuestro, a los matrimonios arreglados, etcétera, que han sido, ¿no? Mecanismos que han regido las sociedades en general, ¿no? Sobre los matrimonios arreglados, en algún lado le escuché a usted decir, o leí un comentario suyo en el sentido de que para estas mujeres peruanas de vanguardia del siglo XIX, tenían una mirada bastante peculiar de los matrimonios arreglados y lo definían casi como una suerte de prostitución. Sí, exacto. María Jesús Alvarado era una de ellas, pero Teresa González de Fanning, Florinda Mato, Mercedes Cabello, ¿no? Además, oponerse a los matrimonios arreglados no solamente era una reivindicación de las mujeres, ¿no? En contraste con la opción amorosa, individual, etcétera, ¿no? Sino era también una cuestión política, porque los matrimonios arreglados fundaban las alianzas de clase de las élites, ¿no? Y las formas de transmitir el patrimonio, ¿no? De concentrarlo, de que no se disolviera, ¿no? Y formas también de acceder a los espacios de poder políticos para los hombres, ¿no? Entonces, estas alianzas matrimoniales eran los cimientos del funcionamiento social, ¿no? De cómo estaba organizada la sociedad. No era simplemente una resistencia de las mujeres, sino era también poner en cuestión toda una forma de repartir el poder, ¿no? Qué interesante. Entonces, este grupo de mujeres vanguardistas de las que comentábamos, bueno, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello, Florinda Mato, Elvira García y García, María Jesús Alvarado, escritoras, periodistas, educadoras. Así es. ¿Por qué no se ha repetido, o de pronto sí se ha repetido una generación parecida a esa, pero ha estado como invisibilizada, diría usted? Bueno, yo creo que lo que pasa en el Perú tiene que ver también con cómo el Estado, las instituciones públicas no toman, ¿no? Esas propuestas, no las
el Estado no las hace suyas, ¿no? Y las posterga. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Cuando estas reivindicaciones que gravitan en un periodo, que lo marcan, ¿no? Y que amenazan también una forma de ser de una sociedad, no se convierten en políticas. O sea, no pasan a formar parte del repertorio, ¿no? De elementos públicos que organizan una sociedad, ¿no? Entonces, aparece otra época, ¿no? Se mueve el piso, otros periodos políticos, otros momentos históricos, crisis económicas, guerras, etcétera, y eso se diluye, ¿no? Entonces, en la medida en que no cuaje políticamente, ¿no? Una reivindicación puede desaparecer. Claro, ¿no? Y también si cuaja puede desaparecer, ¿no? No es garantía tampoco, ¿no? Pero el problema es que, bueno, hay distintas, digamos, por distintas circunstancias, estas mujeres habitaron la escena pública, ¿no? Sí. Pero luego también la calidad de la vida política, los partidos políticos como el APRE, el Partido Comunista, ¿no? Otros movimientos, o también el oncenio y toda la represión que viene después, inhibe estos perfiles femeninos, pero eso no quiere decir que no hayan otros. Claro, ¿no? Claro. O sea, ellas están muy perfiladas también porque escriben, porque publican, porque leen. Estaba pensando, estamos llegando ya al bicentenario, el famoso bicentenario, lo cual por supuesto implica la posibilidad de revisar nuestra historia republicana, y sin embargo nuestra galería de héroes y próceres está despoblada de mujeres, o por lo menos no están tan visibles, quizá porque sus ideas no terminaron o no las dejaron cuajar políticamente. ¿Puede ser por eso? Es por eso también. Sin embargo, obviamente sin desmerecer a estas vanguardistas, ¿no? Sí. Y todas sus propuestas radicales en muchos sentidos, pese a que también tenían ángulos tradicionales, ¿no? No podían salirse de su época, ¿no? Entraban al mundo político, entraban a la esfera pública definida por los hombres, y al entrar, por supuesto, la transformaban, ¿no? Entonces, ellas han pasado a la historia así, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, si uno hace una historia desde abajo, se encuentra con muchas mujeres que han participado, ¿no? Pero desde el anonimato, ¿no? Con oficios no reconocidos como valiosos. Y por ejemplo, estas mujeres vanguardistas hablaban, no sé, hablaban de cuotas de género, de sexo, de amor, de maternidad. No sé si de cuotas, pero bueno, estas mujeres también, en ellas vive una historia, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Cabello, antes de la guerra con Chile, desanimaba a las mujeres a propósito de la participación política, ¿no? ¿Por qué? Porque la política era un mundo violento, era un mundo agresivo, era un mundo masculino, entonces era casi imposible imaginarse cómo participar en política en esos términos, ¿no? Pero después de la guerra, y observando qué había pasado con las mujeres, mirando cómo vivían, cómo era la vida familiar, cómo eran las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ella tiene una frase, hace mucho tiempo que no la leo, pero algo así como: en el hogar está la verdadera esclavitud, ¿no? La esclava está allí, claro, algo así, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, y para revertir eso hay que participar en la política. Entonces, hay un cambio ahí, ¿no? Entonces, también tu pregunta me remite a la necesidad de ver también cómo las ideas de estas mujeres, ¿no? Y también de discutirlo públicamente, ¿no? Sí, cómo claro. Las ideas de estas mujeres van cambiando a lo largo de su vida, o sea, no son estáticas, ¿no? Entonces, Mercedes Cabello es un caso fascinante en ese sentido. Después de la guerra tiene una postura política mucho más militante, más crítica, y dice, sí, las mujeres debemos participar en política, ¿no? Y además... ¿Usted es optimista respecto no solamente de la participación de las mujeres en la política en los próximos años, porque de hecho hay una participación evidente, pero sí, por ejemplo, en que las listas al Parlamento sean paritarias, y que en el ámbito privado, ¿no? Que en las empresas, por ejemplo, los sueldos se sinceren? Sí, ¿Usted cree que ese cambio lo vamos a ver? Yo creo que es difícil predecir, ¿no? Sí. Pero, mire, en la historia todos los días se juegan
muchas posibilidades. Nada está definido, ¿no? O sea, no hay una teleología, no es teleológica, ¿no? Claro. No es que nos vamos hacia algo, ¿no? Hay tendencias, pero no necesariamente eso garantiza nada. Podemos pasar por una ola regresiva, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es ver cómo jugamos nuestras mejores cartas hoy, ¿no? Para que el futuro sea distinto, ¿no? O sea, tener una utopía, por supuesto, es fundamental, ¿no? Y sin duda yo creo que plantear una democracia, imaginarla, construirla sin igualdad entre hombres y mujeres es imposible, ¿no? Y yo creo que justo, ¿no? La crisis de los partidos, la crisis de la izquierda, la crisis de la derecha, etcétera, ¿no? En nuestro país también tiene que ver con una resistencia masculina, ¿no? A asumir que las mujeres tenemos propuestas sustantivas, sí, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo creo que esa misma resistencia sigue siendo lamentablemente tóxica, muy perniciosa, ¿no? Para lo que puede ocurrir en el futuro en nuestro país. No quiero terminar de conversar con usted, ya sabía que el tiempo me iba a quedar muy corto. Sin hablar de bibliotecas, por supuesto, ¿no? La última ley que aprobó el Congreso, donde en realidad lo que se ha hecho es extender un poco los beneficios de la ley del libro, pero también tiene una cápite sobre el tema de las bibliotecas. Sí. ¿Usted siente que se están fomentando lo suficiente desde la ley la existencia de las bibliotecas? Bueno, muy parcialmente. Yo creo que la ley tiene que ir más allá, ¿no? Y tiene que revertir, o sea, pensar en una ley de libros sin pensar en el sistema educativo, sin pensar en las bibliotecas, sin pensar en la centralidad del público lector, claro, es recortarla, ¿no? O sea, de hecho tampoco podemos centrarnos solamente en las exoneraciones, porque eso puede llevar a digamos, a favorecer a las casas editoriales más poderosas, más grandes, como parece que está sucediendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las exoneraciones no van, ¿no? Claro, o sea, sino que tienen que ser planteadas de otra manera, ¿no? Porque si no es exoneraciones sí o exoneraciones no, sino cómo es el sistema de exoneraciones de tal forma que no hunda a las editoras independientes, pequeñas, que van creciendo y que son también las que inspiran a los escritores, a las escritoras. Son las animadoras. Son las animadoras, de la ¿no? vida creativa un poco. Exacto. Entonces yo creo que la ley del libro tiene que pensar en eso también, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer calar en la población la idea de la biblioteca? Una de las cosas que a mí más me fascinó de mi experiencia en Madrid es saber que había una biblioteca a 3 cuadras. Yo eso no lo había vivido salvo en el colegio, donde el colegio tenía su biblioteca, donde a veces la gente iba castigada. Tenía suerte. Eso. Sí, lo cual era terrible, ¿no? Tú lo has dicho, Y sin embargo, lo que yo veía es que los niños se involucraban. Estaba la Biblioteca Nacional, por supuesto, pero había una biblioteca distrital, pública, ¿no? Barrial, como una cosa que le pertenecía a todos. Mira, bueno, yo creo que no es difícil, solo que no nos lo hemos propuesto con la fuerza y la convicción que necesitamos, ¿no? O sea, claro, los que deciden probablemente tienen libros en su casa o han tenido acceso, ¿no? Tú y yo podemos, ¿no?, comprar un libro, pedirlo prestado, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no sabe qué es una biblioteca, no conoce, no ha pasado por esa experiencia. Las personas que pasan por la experiencia de estar en una biblioteca, de acceder a un lugar tranquilo, pacífico, solitario, muchas veces, y libre de presiones, etcétera, lo aprecian muchísimo, ¿no? Hay testimonios de uno puede chicos salir siendo chicas, otra persona de una siendo biblioteca otra persona, ¿no? Entonces, la forma en que las bibliotecas han salvado vidas, ¿no? Han pacificado a las personas, las han tranquilizado, las han enriquecido, es enorme, ¿no? Pero yo creo que hay una relación, pues, entre que no hay una política de bibliotecas públicas y la violencia y el maltrato, ¿no? Entonces creo que no es difícil, pero nadie se lo ha tomado realmente en serio. Realmente en serio. ¿No? Entonces todos tendríamos que tener
una biblioteca pública a nuestro alcance. O sea, en nuestro caso, no podemos diferenciar la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Pública del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y de todo eso nos encargamos desde la jefatura institucional de la BNP. Vamos a tener que prorrogar esta conversación en otro momento porque nos hemos quedado a la mitad de varias cosas. Pero en todo caso yo los invito a que busquen La domesticación de las mujeres. Se agotó, sí, ¿no? Ya viene la segunda edición. Apuramos a la editorial La Siniestra para que saque pronto una segunda edición. Muchas gracias, María Emma. A ti, gracias. Muy Hacemos amable. una pausa y regresamos para conversar con Isabela Falco, claro que sí, sobre el video de Carlos Vives. Eso en un ratito.